por favor, deje su Biblia abierta, pero en Miqueas. Regrese a Miqueas. Capítulo 6. Y voy a leer un versículo del capítulo 6. Es el capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estamos terminando un año, y este año que estamos terminando justo el día de hoy, en algunas horas más, ha sido un año de contrastes, ha sido un año para todos nosotros, desde el ámbito particular, familiar, como iglesia, de subidas y bajadas. Ha sido un año difícil para algunos, noble para otros. Pero cada vez ha sido, o los años que van pasando son difíciles para todos. No parece que haya una mejoría en la economía, en las cosas sociales, en las cosas morales, en los trabajos. Hay crisis, hay diferentes circunstancias que están en nuestro entorno, y no parece que las cosas mejoren en un sentido económico, social o cultural o moral incluso. Tenemos una tendencia hacia el mal. Y en medio de toda esta tendencia de todos los años que vamos viviendo, que vamos pasando, está enclavada la Iglesia de Cristo. En medio de todas las circunstancias del mundo que van en ascenso, pero en las cosas malas, ganando terreno el enemigo en algunas cosas, la Iglesia está en medio de esto, y nosotros somos la Iglesia. Muchas de las ocasiones nosotros como iglesia, como individuos que conformamos la iglesia, tomamos en algunas ocasiones rumbos o tomamos partidos. A veces nos sumamos a las corrientes del mundo y somos parte de aquella gran tendencia hacia las cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Por otro lado, también de repente caminamos en la voluntad de Dios, y es una lucha constante. Estamos reuniéndonos cada 8 días, nos vemos entre semana muchos de nosotros, tenemos una relación de oración entre nosotros, y como decía yo en la oración, estamos aquí como iglesia porque Dios ha puesto su voluntad en esta iglesia y porque por su gracia permanecemos nosotros aquí. Sin embargo, ha sido un año difícil, pero también podemos vislumbrar y darnos cuenta de un año de grandes bendiciones, un año en donde el Señor se ha manifestado poderosamente, un año en donde el Señor ha hecho su voluntad, se ha mostrado contundentemente en la vida de cada uno de nosotros como iglesia, como individuos, en las sociedades, en los coros, en las organizaciones. No podemos nosotros entonces dejar de ver la mano poderosa, invisible pero soberana, de un Dios sustentador, de un Dios providente que se ha encargado de preservar su iglesia. Y aquí estamos al final de este año en vida, y con una gran expectativa de lo que viene el próximo año. No hay duda que este año que ha pasado, la palabra del Señor ha sido la que ha dirigido nuestra vida. La palabra del Señor ha determinado nuestra fe, ha dicho qué es lo que debemos de creer, pero también ha determinado nuestra conducta, nos ha dicho cómo nos hemos de conducir. Y en el sentido de cómo nos debemos de conducir, hemos tenido que aprender doctrina de la Biblia para entender la practicidad de la doctrina, y hemos hablado de la santidad, de que tenemos que vivir en santidad, de que tenemos que exigirnos santidad, y eso ha sido una tendencia a lo largo de este año. Y por supuesto que todo lo que hagamos sea el Señor glorificado, que todo sea para la gloria de Dios. Eso ha sido la intención desde el púlpito en este año. Pero la exigencia a la santidad ha sido una exigencia que sin lugar a duda ha sido muy, muy evidente. Tenemos que vivir en santidad, tenemos que luchar por esto, y tenemos que mostrar nuestras luchas de vivir en una vida
una vida de santidad. El pueblo de Israel, este pueblo que Dios había escogido, este pueblo que ha sido un pueblo rebelde, es un pueblo duro de cabeza, ¿no? Que ha caminado en el desierto en algún tiempo, que se ha establecido en un lugar específico, que ha erigido ciudades en los lugares en donde Dios les había prometido, que se fundaron grandes ciudades, que se establecieron reyes en el norte y en el sur del imperio, del reino, de los reinos del norte y del sur, y un pueblo que ha sido testigo de toda la bondad de Dios. Un pueblo que nosotros diríamos, si nosotros hubiésemos sido ese pueblo, viendo todos los portentos, todos los milagros de ese Dios maravilloso, soberano, que dirigía los destinos del pueblo, nosotros no seríamos tan rebeldes como ese pueblo de aquel tiempo. Ese pueblo de aquel tiempo escuchaba a Dios, Dios les hablaba, los profetas venían y les daban mensaje muy fresco del Señor, y les decían cómo debía de ser su conducta, y les decían cómo debían de creer en este Dios y cómo debían de caminar, las instrucciones más precisas posibles. Era un pueblo que tenía la ventaja de que los profetas hablaban de una manera fuerte, escuchando de primera mano la voz de Dios, y dirigían al pueblo la voluntad de este Dios maravilloso. Era un pueblo que tenía esta gran ventaja. Nosotros a la distancia ya no tenemos esta ventaja que tenían en aquellos pueblos. Ahora tenemos la palabra escrita, y tenemos toda la palabra escrita, y gloria a Dios por esto, porque tenemos todo el consejo de Dios y toda la revelación de Dios dada ahí, y lo que no nos ha querido revelar, eso permanece justamente en su secreto eterno, y ya cuando estemos con el Señor sabremos. Pero aquel pueblo tenía pues la voluntad del Señor, y era expresada a través de los profetas, pero era un pueblo muy rebelde. Este pueblo es el mismo que se narra prácticamente en todas las profecías. Cada profecía determinada, cada profecía dada, no se está hablando a pueblos distintos. A veces se habla a Israel, a veces se habla a Judá, a veces se habla a Samaria, a veces se habla a Efraín, a veces se habla a Manasés, a veces se habla a diferentes lugares, se habla en diferentes momentos, pero todo es el mismo pueblo, se habla al mismo pueblo. Y en esta profecía que nosotros tenemos de Miqueas, es el mismo pueblo, es este mismo profeta que ha estado hablando en el reinado de 3 reyes a este pueblo de Judá. Y este pueblo, que es un pueblo bueno, que es un pueblo pues de lo mejorcito que había entre todo Israel, es un pueblo que de todas maneras es un pueblo rebelde, que se juntaba con Samaria de vez en cuando para sumarse a alguna idolatría o alguna conducta inmoral o alguna conducta no adecuada, pero era un pueblo al cual estaba profetizando Miqueas. Pero este pueblo era un pueblo que había entrado en una tendencia hacia las cosas negativas, hacia las cosas malas, pues hacia lo que a Dios no le agradaba. Y tenemos la narración en toda la profecía de Miqueas, pero hay 2 cosas o 3 que llaman mucho la atención de la conducta de estos hombres y mujeres. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Miqueas habla de aquellos que en las noches maquinan el mal. Y se ponen a pensar, ¿cómo haremos las cosas mal? ¿Cómo estorbaremos al pueblo? Miren cómo lo dice en el versículo 1 del capítulo 2. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Imagínense nada más, actúan con toda premeditación, alevosía y ventaja. Actuaban, se acostaban, pensaban en qué mal van a hacer, y a la mañana siguiente se despertaban y ejecutaban semejante mal. Era un pueblo muy malo, un pueblo muy perverso. Ellos conocían a Dios, habían escuchado las profecías del Señor, conocían el poder de Dios. Con todo y esto tienen este tipo de conductas. Otro tipo de conducta que tenían aquellos del pueblo está en el capítulo 3, verso 2, muy significativo, donde les dice el profeta: vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne en olla, etcétera, etcétera. Estos príncipes de Jacob, estos que eran jefes de la casa de Israel, estos que tenían el liderazgo, aborrecían lo bueno, y dice la Biblia, y amaban lo malo. Era un pueblo muy difícil. Hoy trasladamos nosotros estas circunstancias del pueblo de aquella época a nuestros gobiernos, a nuestro entorno, a nuestros tiempos, y podemos decir, somos un fiel reflejo de aquella vida que tenían en el pueblo de Israel en la antigüedad. Era un pueblo perverso.
Dios se había disgustado con ellos. Incluso Dios tenía un pleito con ellos. La primera vez que yo escuché que Dios tenía pleito con alguien, pensé, es un pleito disparejo, porque en un pleito del hombre con Dios siempre gana el Señor. Pero él tenía un pleito y lo declara y dice que él tiene pleito con el pueblo. En el capítulo 6, que es el objeto de nuestro estudio, dice la palabra del Señor en el verso 2: oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. El pueblo estaba peleado con el pueblo. Ahora, desde luego que no podemos nosotros imaginarnos a un Dios que se le salió todo de control y que está tan enojado porque el pueblo no estaba haciendo lo que él quería, y entonces, saliéndose el todo de control, se pone a pelear con un pueblo. Pareciera como si fuera una lucha entre iguales, y de ninguna manera esto es. De ninguna manera puede ser una lucha entre iguales. Dios es el soberano, Dios es Dios, nadie puede pelear con él. Pero es una manera de darle a entender al pueblo que Dios está disgustado, porque Dios se disgusta con el pecado de su pueblo. No puede estar contento con un pueblo que, conociendo su voluntad, de todas maneras hace la voluntad del pueblo mismo y se conduce mal. Dice la Biblia que amaban lo malo y aborrecían lo bueno. Se acostaban en sus camas para maquinar qué mal les habría que hacer, y entonces a la mañana siguiente lo ejecutaban. Dios, por supuesto, tenía que el profeta hablar en ese sentido, diciéndoles: el Señor está, Jehová tiene pleito con el pueblo, pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Tengan cuidado, hay que tener mucho cuidado. Nosotros no tenemos que pensar de manera diferente. Dios es nuestro Dios, es el mismo Dios de aquella época, y Dios mismo, el que está hoy día con nosotros, este es el mismo Dios que no se agrada del pecado de su pueblo. Es este mismo Dios que no está contento con el pecado de su pueblo. También es un Dios galardonador de los que tienen una vida justa, correcta, una vida que está buscando hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, sigue siendo un Dios que alterca con su pueblo, un Dios pues que no está de acuerdo con la conducta de su pueblo, aun y cuando esta conducta no se ha salido de su control. Nosotros tenemos testimonio de la Biblia de que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Tenemos nosotros testimonio en la Biblia de que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, esto también segará. Tenemos testimonio en la Biblia de que Dios de todas maneras castiga la maldad de sus hijos. Es decir, Dios alterca con nosotros y no pasa por inocente al malvado, como dice su palabra, y está al pendiente de su pueblo, y todos aquellos que tienen una conducta equivocada conociendo a este Dios, entonces dice la palabra, Dios alterca. Dios pelea con su pueblo. No para que el pueblo se ponga a pelear con Dios, porque es una lucha desigual, ya dijimos, pero para que entienda que Dios tiene un disgusto para con su pueblo. El pueblo era un poco cínico, el pueblo de Israel. Era un poco cínico porque ellos pensaban que con sus conductas, que con su cumplimiento de las leyes religiosas, de las leyes ceremoniales, ellos podían agradar a Dios. Mira, Señor, está bien, nosotros vamos a ir al templo, vamos a hacer los sacrificios necesarios, vamos a cumplir con toda nuestra tarea como pueblo, todo lo que tú nos pediste, ahí está, no te molestes. Era tan cínico el pueblo que incluso Miqueas nos habla de este cinismo cuando nos habla en el verso 6 de las preguntas que hace el pueblo ante el Señor. Mira nada más qué preguntas. Verso 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Es una manera como decir, pues, ¿qué le pasa a Dios? ¿Qué le sucede? ¿Por qué siente semejante desagrado hacia nosotros? Estamos cumpliendo los rituales, estamos haciendo lo que nos pide. Hacemos holocaustos, hacemos sacrificios, presentamos nuestras ofrendas, hacemos holocaustos, hacemos todo lo que nos pide. ¿Con qué nos presentaremos entonces? Y la pregunta para hoy nosotros, amados hermanos, es que tenemos a la vuelta de las horas, unas horas más, un nuevo año. La pregunta para Príncipe de Paz es: ¿con qué nos presentaremos delante de Jehová? ¿Con qué nos presentaremos ante Jehová y adoraremos al Dios Altísimo? ¿Qué es lo que necesitamos en este 2016? ¿Cuál es el reto para la iglesia hoy para presentarnos delante de Dios en este año que viene?
Pudiésemos hacer un análisis del que está terminando. Pudiésemos decir que hemos sido nosotros puntuales en nuestra asistencia al culto. Podemos decir que hemos sido puntuales en la entrega de nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Podemos decir que hemos sido puntuales en entregar nuestros dones y ponerlos al servicio de la iglesia. Podemos argumentar una gran cantidad de cosas que están bien, son buenas. La pregunta es, ¿tenemos que seguir presentándonos solo con esto? ¿Con qué nos presentaremos ante Jehová y adoraremos al Dios Altísimo? ¿Será que solamente lo que estamos haciendo, lo que Dios ha exigido de nosotros, de reunirnos, de orar sin cesar, de estar aquí en la iglesia, de compartir entre nosotros, de tomar los sacramentos, será suficiente? Esto es lo que el Señor necesita que hagamos. Esto es con lo que nos tendremos que presentar en el 2016. Tenemos que tener un próximo año donde otra vez tengamos la costumbre de reunirnos sin cambiar, sin modificar nuestra vida y exigirnos santidad. ¿Cuántos de nosotros no habrá dentro de las iglesias cristianas hoy día en que tengamos una conducta cristiana en los domingos y que tengamos una vida pagana entre semana? ¿Cuántos de nosotros no tendremos un pensamiento alejado de Dios y tenemos un pecado oculto que no queremos revelar y estamos a gusto con el pecado y no queremos exigirnos una vida de santidad, pero cumplimos con todos los rituales de la iglesia? ¿Cuántos de nosotros despreciamos a nuestros hermanos, no los amamos profundamente, no nos desprendemos para buscarles, para estar con ellos, pero cumplimos ritualmente nuestras responsabilidades como iglesia? Pues ¿con qué nos presentaremos ante Jehová? ¿Cómo adoraremos al Dios Altísimo en este año? Las preguntas que se hace ahí Miqueas son interesantes. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? Eso pide el Señor. Eso está en su ley. ¿Tenemos que hacer esto? Pues lo hago, lo hacemos, vamos a hacerlo. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Tenemos que dar tantas ofrendas, tenemos que hacer tantas cosas. Sin duda lo tenemos que hacer. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Es decir, ¿seríamos capaces de entregar lo que más apreciamos a Dios con tal de tener tranquilo a Dios? ¿Con qué nos presentaremos en 2016 ante Jehová? ¿Cómo adoraremos al Dios Altísimo? Con todo esto, recordamos un poco a David. David, entendiendo estas verdades profundas, entendiendo esta situación, dice en el Salmo 51, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Será necesario tanto sacrificio? ¿Será necesaria tanta actividad? ¿Será necesario tanto desprendimiento? ¿Será necesario tanto cumplimiento en las cosas que tenemos por hacer? Sin duda es necesario. Sin duda es necesario. Pero no es lo único. Pero no es el fin en sí mismo. Pero no es lo que nos garantiza el agrado de Dios. Pero no es la única manera en que adoramos al Señor. ¿Con qué nos presentaremos ante Jehová en este próximo año? ¿Cómo adoraremos al Dios Altísimo? Porque, amado hermano, sin duda queremos adorar al Dios Altísimo. Sin duda nos queremos presentar correctamente ante el Señor. Pero muchas de las veces nos hemos querido presentar correctamente y adorarle correctamente a partir de nuestros propios criterios, a partir de nuestros propios análisis, a partir de nuestras propias deducciones. Y decimos, seguro, el Señor se agrada porque todos los domingos estuve presente, no hay duda. Establecemos nuestros propios parámetros. No hay duda, yo no dejé de diezmar ningún mes, no hay duda que el Señor se agrada de mí. Alabé al Señor todo este tiempo. Nos ponemos nuestros propios parámetros. Hermano, yo no le quiero decir que no lo haga, hay que hacerlo y hay que hacerlo con más fuerza, hay que hacerlo con más empeño. Pero lo que subyace, lo que está abajo, el fundamento que descansa, sobre el cual descansa todo sacrificio, todo holocausto, toda ofrenda, no es eso en sí mismo. Va más allá. Es una exigencia en la vida de santidad. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos entonces lo que Dios quiere de nosotros? Señor, entonces revélanos cuál es tu voluntad. ¿Qué quieres de nosotros? Porque te hemos dado sacrificios, te hemos dado holocaustos, te hemos dado ofrendas, hemos sacrificado lo que más apreciamos en nuestra vida. ¿Qué más quieres de nosotros?
¿Qué demandas de nosotros? ¿Cuál es tu exigencia? Dice el versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Ya te lo ha dicho. Tú sabes lo que Dios pide de ti. No hay ninguna sorpresa. Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti. El pueblo sabía. Ya desde la época de Moisés el pueblo sabía, porque Dios se había revelado al pueblo y les había dicho: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 10:12. Esto pide Jehová tu Dios de ti. Él te ha declarado lo que es bueno, y lo que es bueno para Dios, no lo que es bueno para mí. Lo que Dios considera bueno no necesariamente es lo que nosotros consideramos bueno. Lo que Dios considera bueno es la bondad que Dios pide, es lo bueno que Dios pide para Él, no lo que nosotros pensamos que es bueno para Él. A veces nosotros pensamos que lo bueno para mí es lo bueno para Dios. Estoy contento por lo que hice. Dios, agrádate de eso. Estoy contento con mi servicio. Dios, agrádate de eso. Estoy contento con mi ofrenda. Dios, agrádate de eso. No necesariamente. Él te ha declarado lo que es bueno. Y lo que es bueno, lo que Dios pide, es que temamos a Jehová, nuestro Dios, que andemos en todos sus caminos, que le amemos, que sirvamos a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Pero además, Miqueas, entendiendo a este Dios maravilloso y sabiendo lo que Dios exige, que exige una vida de santidad, una vida correcta, que no solamente los sacrificios y los holocaustos, las ofrendas y los desprendimientos de nuestros bienes y de nuestros talentos es todo lo importante, sino que además en esta profecía Miqueas añade: ¿y qué pide Jehová de ti? Y amado hermano, esto es lo que nos importa a nosotros. ¿Qué pide nuestro Dios de príncipe de paz para este próximo año? ¿Qué pide Jehová de ti? Pues hemos hecho muchas cosas en el pasado, algunas muy buenas sin duda, otras no tan buenas, pero para este año que viene, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide de usted? ¿Qué pide de mí? ¿Qué pide de nosotros? ¿Qué pide de la iglesia? Lo que Él pide es lo que nos debe de importar, no lo que nosotros queramos, sino lo que Él pide. No lo que nosotros nos imaginamos, sino lo que Él pide. No tenemos que buscar cumplir propósitos de iglesia si no están en coordinación con los propósitos de Dios. No podemos hacer una obra nosotros si no estamos centrados en lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué pide Jehová de ti? Pues por lo menos Miqueas nos habla de tres cosas. Lo que pide Jehová de nosotros. Y amado hermano, esto es lo que pide el Señor en su palabra para príncipe de paz. Esto es lo que pide para usted en su casa, en su familia, en su escuela, en su colonia, en la iglesia. Eso es lo que pide el Señor de su pueblo, de este pueblo que aquí asiste, el pueblo que está en todos lados para la iglesia universal. ¿Qué pide Jehová de ti? Bueno, solamente hacer justicia. Qué fácil. Solo eso, hacer justicia. Pero sí, nos hemos dado cuenta de que en esta profecía los líderes de la iglesia están abusando de los más pobres. La gente apoderada, la gente adinerada está abusando del que no tiene. Algunos perversos están durmiendo en sus camas, maquinando pensamientos y están ejecutando sus pensamientos. Están haciendo lo contrario a lo que Dios pide de ellos. Están buscando su propio beneficio, su propio bien. Seguramente su lema era: primero yo, después yo y hasta el último yo, y si me queda un poco de tiempo para mí.
Están pensando en sí mismos. Pero el Señor pide solamente, dice Él, hacer justicia. Hagan lo correcto con los demás. Hagan lo que Dios quiere que hagan para los demás. Tenemos nosotros que entender que nuestra labor como creyentes, nuestra labor como cristianos, nuestra labor como regenerados es hacer todas aquellas cosas, aquellos sacrificios, aquellas ofrendas, aquellos holocaustos, aquel desprendimiento, lo tenemos que hacer sin lugar a dudas, pero por encima de esto o delante de esto tenemos que hacer justicia, buscar justicia. Lo que encaja en los estándares de Dios, lo que está de acuerdo con lo que Dios quiere que hagamos, no con la justicia propia, no con lo que yo pienso que es correcto, sino con lo que Dios piensa que es correcto. Dice la Biblia, hacer justicia. Que todas nuestras relaciones con nuestros semejantes sean correctas. ¿Ha hecho algo injusto con su hermano? ¿Se ha portado de manera grosera con su hermano o su hermana? Quizá un pasaje que retrata mejor esta exigencia de parte de Dios es el Salmo 15. El Salmo 15, mire lo que dice. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Hacemos lo justo con los hermanos? ¿Somos correctos unos con otros? Hermano, no es suficiente con que cumpla todo el ritual. Debe de pensar en los demás. Y dice la Biblia, solamente lo que pide Dios de ti es hacer justicia. Pero no solamente pide hacer justicia, sino amar misericordia, dice el texto. Solamente hacer justicia y amar misericordia. ¿Sabe que la misericordia es un término tan importante en nuestro lenguaje cristiano? Difiere un poco del lenguaje del mundo, pero cuando nosotros pensamos en misericordia, necesariamente tenemos que pensar en pecado. ¿Por qué? Porque la misericordia tiene que ver con la anulación de las consecuencias del pecado. Ahora, desde luego nosotros sabemos que por la sangre de Cristo nosotros somos perdonados. Pero la sangre de Cristo es un acto de su misericordia. La misericordia de Dios tiene que ver pues con la anulación del castigo de la falta. De tal manera que cuando uno de nuestros hijos se conduce mal con nosotros y merece castigo, la misericordia lo que hace es que anula ese castigo. Y por su misericordia, entonces no lo castigamos. De hecho, nosotros vemos de repente en la televisión o en algunas escenas, vemos de repente a alguien que está a punto de ser asesinado y clama por misericordia y dice, ten misericordia de mí. Es decir, anula la consecuencia de mi falta. Quita la consecuencia de mi pecado. Cuando nosotros oramos al Señor y le pedimos que extienda su misericordia sobre nosotros, le estamos diciendo, no tomes en cuenta todos nuestros pecados. Y en lugar de castigarnos por lo que merecemos, danos tu misericordia. Y usted sabe el pasaje de Lamentaciones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Cuando pensamos pues en la misericordia, pensamos en el pecado, pero pensamos en la anulación de las consecuencias del pecado. Esa es la misericordia. Usted y yo seguimos aquí vivos, usted y yo seguimos aquí reunidos por un acto de la misericordia de Dios. Porque hoy en la mañana estrenamos misericordia. Nuevas son cada mañana. Y su misericordia del Señor ha sido
maravillosa para con nosotros. Pero esta misericordia o este Dios misericordioso nos atribuye a nosotros, o nos da este atributo comunicable a nosotros, y nos hace a nosotros ser misericordiosos con los demás. Y nosotros, como teniendo esta misericordia también de parte de Dios como un atributo comunicable, entonces nosotros debemos ejercer misericordia. Pero quiero que noten el orden: primero solamente hacer justicia, y luego amar misericordia. Tenemos que hacer lo correcto para con los otros, y haciendo lo correcto para con los otros, aun y cuando el otro no sea correcto conmigo, entonces amar la misericordia. Porque usted puede decirme: bueno, pastor, pero yo voy a hacer lo correcto con mis hermanos, o con mi hermana o con mi hermano, pero él no está haciendo lo correcto conmigo. Bueno, entonces ame misericordia. Entonces haga uso de la misericordia. Entonces perdone y pase por alto la falta. Porque lo que Dios exige de nosotros es hacer justicia y amar misericordia. Diría Pablo a los Gálatas: mayormente a los de la familia de la fe. Amar misericordia. La misericordia precisa del amor. Sin amor no puede haber misericordia. Porque al que amo, le extiendo la misericordia. Por eso entonces el profeta está hablando al pueblo. Está diciendo: está bien con todo lo que haces, pero no es necesario solamente todos los sacrificios y los holocaustos y las ofrendas. Encima de esto, lo que tiene que ir por delante, lo que Dios pide de ti, lo que Dios pide de nosotros, príncipe de paz, es solamente, amado hermano, hacer justicia y amar misericordia. ¿Le han dañado? No responda mal con mal. No maldiga al que le maldice. Que no hay un espíritu vengativo. Ame misericordia. Tenga misericordia de todos los que estamos conformando este maravilloso pueblo, este pueblo de Dios. Solamente puede hacer el bien quien tiene el corazón inclinado a hacer el bien. Y el que tiene el corazón inclinado a hacer el bien es el que tiene el Espíritu de Dios morando en él. Si usted tiene el Espíritu de Dios morando en usted, es capaz de amar misericordia. Pero la tercera y última cosa que dice el profeta es humillarte ante tu Dios. Oh hombre, dice el profeta, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Algunas versiones dirían: ser humilde para caminar con tu Dios. Sin humildad es difícil caminar con Dios. Lo contrario a la humildad es la soberbia. Y un corazón soberbio no puede caminar con Dios, porque Dios resiste a los soberbios. Dios sí tiene un altercado serio con los soberbios. El humilde, este puede caminar con Dios. Humillarnos ante nuestro Dios es caminar humildemente delante de Dios, sin ponernos por encima de nadie, porque hemos de hacer justicia y amar misericordia. Hacer lo correcto ante los ojos de Dios, caminar en las sendas que Dios nos ha marcado. Y amado hermano, este año que viene tenemos una tarea como iglesia muy importante. Tenemos como propósito aprender o reaprender las doctrinas de la gracia. Y tenemos que con humildad entonces ahora entender y aprender y reaprender las doctrinas de la gracia, y entender de dónde nos sacó Cristo y cómo nos rescató y cuál es el valor de nuestra salvación y cuán perenne es nuestra salvación hasta el final de los tiempos. Humillarnos delante de Dios es caminar el camino que Dios nos marca, pero no es un camino humano, es un camino bíblico, es un camino que Dios ha establecido en su palabra, es un camino de honestidad, es un camino de sacrificio, sí, pero es un camino en donde nosotros como creyentes tengamos una lucha de santidad. Tenemos que seguir exigiéndonos santidad a nosotros mismos. No podemos descansar en esto, no podemos nosotros consentir el pecado. No podemos nosotros seguir pensando en que si estamos en un pecado podemos seguir haciendo a escondidas de todo mundo. Tenemos que exigirnos santidad,
tenemos que hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. El corazón soberbio no se humilla delante de Dios. Usted lo vio en el capítulo 3. Aborrecen lo bueno, aman lo malo. Pero esos son hombres perversos. Pero amado hermano, usted y yo amamos lo bueno, aborrecemos lo malo. Y atendemos el llamado del Señor que pide de nosotros solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Él nos dirigirá. Él estará con nosotros. Él ha estado con nosotros, seguirá estando con nosotros. Seguiremos haciendo todos aquellos rituales que estamos acostumbrados a hacer: ofrendar, diezmar, venir, cantar, ser directivos, lo que sea. Sígalo haciendo, amado hermano, pero por encima de esto, haga justicia. Trate bien a su hermano. Ame a su hermano profundamente. Ame misericordia. Sea misericordioso con todos los que le rodean. Humíllese delante de Dios para caminar en justicia delante de este Dios que le salvó. Es un reto difícil, pero es una tarea que tenemos como iglesia para el 2016. No necesitamos un consejo del mundo, necesitamos la palabra, que no solamente nos dice que debemos de creer, sino cómo nos debemos de conducir. Y ahora tenemos que exigirnos santidad. Oh príncipe de paz, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oramos. Señor, ¿con qué nos presentaremos ante ti y cómo adoraremos al Dios Altísimo? Si lo queremos hacer, Señor, de verdad, porque tenemos un corazón regenerado, porque tenemos un corazón dispuesto, pero no lo queremos hacer equivocadamente. No queremos confundirnos, Señor, con pensar que solamente hacer rituales de culto, de domingo, de cristianos es suficiente. Porque podemos dar una ofrenda, Señor, o entregar nuestros talentos a tu servicio, pero odiamos a un hermano. Pero procuramos el mal de alguien, pero no nos humillamos delante de ti. Señor, que este año, príncipe de paz, sepa con qué debe presentarse ante ti y cómo debe adorarte. Porque lo que tú pides de nosotros es solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de ti, que eres nuestro Dios. Señor, cumple esto en nosotros. Agrádate de nuestra vida. Perdona nuestras faltas. Guíanos en un camino de santidad hasta la venida de Jesucristo nuestro Señor. Padre, oramos sabiendo que tú estás con nosotros, que estuviste en todo este año y que seguirás estando con nosotros en el próximo y hasta que Cristo venga. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.